Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Y si no lo están, tranquilos porque este vídeo les va a dar un buen empujón. Hoy, amigos, tenemos un tema que simplemente explota. Un bombazo, una bomba de relojería en el mundo de las telenovelas turcas y, por supuesto, en el corazón de todos los que seguimos con pasión a nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos? Porque prepárense porque hoy vamos a hablar de una noticia que, créanme, no esperábamos. Hablaremos del. La impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir sorprende a todos. ¿Ya sienten la emoción? ¿La intriga? Yo también. Y como siempre les recuerdo que si son nuevos por aquí no duden en suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán nada de lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente de nuestras queridas estrellas turcas. Ya saben, suscribirse es gratis y nos ayuda un montón. Bueno, vamos al grano. El 13 de septiembre de 2025, el mundo entero se paralizó, literalmente. Las redes sociales colapsaron, los portales de noticias no daban abasto, y los foros de fans explotaron de emoción y especulaciones. ¿La razón? Una noticia que, aunque muchos esperaban secretamente, nos tomó a todos por sorpresa: Can Yaman y Demet Özdemir juntos. Pero ojo, no estoy hablando de una foto casual, de un encuentro fortuito en un evento. No. Estoy hablando de algo más profundo, algo que sugiere una relación. Y es que ese día se filtraron imágenes y vídeos que los mostraban muy cercanos, compartiendo momentos íntimos, sonrisas cómplices, miradas llenas de cariño. Imágenes que, a pesar de los intentos por ocultarlas, recorrieron el mundo en cuestión de minutos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Para los que no están tan familiarizados con este par, les explico rápidamente. Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores turcos más famosos y queridos del momento. Ambos han protagonizado exitosas telenovelas que han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Hablamos de Erkenci o Pájaro Soñador en español, donde compartieron protagonismo y que precisamente los lanzó a la fama internacional. En esta serie la química entre ellos era evidente, palpable, algo que trascendía la pantalla y que, por supuesto, generó todo tipo de rumores y especulaciones sobre una posible relación. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué sabemos hasta ahora? Bueno, las imágenes filtradas mostraban a Can y Demet en un lugar que, según se supo después, era la casa de verano de Demet. Se les veía paseando por la playa, tomados de la mano, riendo, compartiendo un picnic romántico y, lo más impactante, dándose un beso, sí, un beso. Un beso que no dejaba lugar a dudas, entre ellos había algo más que una simple amistad. Las reacciones, como era de esperar, fueron diversas y apasionadas. Los fans de Erkenci enloquecieron de alegría, celebrando la posibilidad de que el amor de la ficción se hiciera realidad. Otros, más cautos, se preguntaban si todo era una estrategia publicitaria, un montaje para generar expectación. Y por supuesto, no faltaron los detractores, aquellos que criticaban la supuesta exposición de la vida privada de los actores. Pero, ¿qué dicen los protagonistas? ¿Qué han dicho Can Yaman y Demet Özdemir sobre esta bomba informativa? Hasta el momento, la información oficial es escasa. Ambos han sido muy herméticos en cuanto a declaraciones. Sin embargo, sí han publicado mensajes en sus redes sociales que, aunque ambiguos, sugieren que algo está pasando. Can, por ejemplo, compartió una foto en su Instagram con una frase que decía: «La vida es una aventura, y la aventura más hermosa es la que se comparte». Demet, por su parte, subió una foto con un simple corazón rojo, sin añadir ninguna explicación. ¿Significa esto que están confirmando la relación? No necesariamente. Pero sí indica que están al tanto de lo que se está hablando, y que no se oponen, al menos de momento, a que el mundo se entere de lo que ocurre en sus vidas. Ahora bien, ¿qué implicaciones podría tener esta noticia? En primer lugar, el impacto en sus carreras profesionales. La popularidad de Can y Demet ya era enorme, pero esta noticia podría dispararla aún más. Las marcas, los productores, los directores, todos querrán trabajar con ellos. Ya se especula sobre nuevos proyectos conjuntos, películas, series, campañas publicitarias, el futuro es prometedor. En segundo lugar, el impacto en la vida personal de ambos.
Estar bajo el escrutinio público constante, ser perseguidos por los paparazzi, tener que lidiar con los rumores y las especulaciones, no es fácil. Pero por otro lado, el amor, la felicidad, la posibilidad de compartir la vida con alguien especial, no tiene precio. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña reflexión. En el mundo del espectáculo, a veces olvidamos que los actores son personas con sentimientos, con vidas privadas. Es fácil juzgar, criticar, especular, pero debemos recordar que ellos también tienen derecho a ser felices, a enamorarse, a vivir su vida sin presiones. Por eso mi consejo es que si esta relación se confirma, les demos el espacio y el respeto que merecen. Apoyemos su felicidad, sin importar si están juntos o no. Porque al final, lo más importante es que ellos sean felices, ¿no creen? Pero volviendo a la noticia, hay otros detalles que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, el hecho de que la filtración de las imágenes haya sido tan repentina y masiva. ¿Quién filtró esas fotos y vídeos? ¿Fue intencional? ¿Un paparazzi oportunista? ¿Alguien cercano a ellos? Las teorías son muchas y aún no hay una respuesta clara. Otra pregunta que nos hacemos todos es, ¿cuánto tiempo llevan juntos Khan y Demet? ¿Es algo reciente o llevan ya un tiempo saliendo en secreto? ¿Cómo han logrado mantenerlo oculto hasta ahora? ¿Y qué dicen sus familias y amigos? Todas estas preguntas, por supuesto, solo el tiempo nos las responderá. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha cambiado para siempre la percepción que tenemos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Ya no los vemos solo como actores, sino como personas, con sus propios romances, sus alegrías, sus preocupaciones. Y a medida que pase el tiempo, seguramente tendremos más información. Nuevas fotos, nuevas declaraciones, nuevos rumores. La historia de amor de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, si es que es una historia de amor, recién está comenzando. Personalmente y sin tomar partido, creo que sería maravilloso. La química entre ellos en Erkenci era innegable. Verlos juntos, fuera de la pantalla, me daría mucha alegría. Pero como dije antes, lo más importante es que ellos sean felices. Y si eso significa estar juntos o no, es algo que solo ellos pueden decidir. En fin, amigos, espero que este vídeo les haya gustado. Sé que es un tema candente que genera mucha emoción y debate. Y por eso me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Khan y Demet están realmente juntos? ¿Les gustaría que fueran pareja? ¿Qué esperan de esta supuesta relación? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos y responderlos. No olviden darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Y con esto me despido. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y volvemos a la carga. Prepárense porque la información no se detiene. Después del bombazo inicial, las ondas expansivas de la noticia sobre Can Yaman y Mehmet Özdemir siguen sacudiendo el mundo del entretenimiento. Como saben, aquí en mi canal, nos dedicamos a desentrañar todos los detalles, analizar cada pista y mantenerlos al tanto de todo lo que ocurre. Ya hemos hablado de la conmoción inicial, de las fotos filtradas, de las reacciones de los fans y de la ambigüedad de las declaraciones de los protagonistas. Pero, ¿qué más sabemos? ¿Qué otros ángulos podemos explorar en esta fascinante historia? Una de las primeras preguntas que surgieron, y que todavía sigue sin respuesta clara, es la procedencia de las imágenes y vídeos. ¿Quién fue el responsable de la filtración? ¿Fue una casualidad, un error, o una acción deliberada? Hay varias teorías al respecto. La más común, y quizás la más plausible, es que se trate de un paparazzi. Los paparazzi, como saben, son fotógrafos que se dedican a capturar imágenes de celebridades en su vida privada, y que luego venden a los medios de comunicación. En este caso es posible que un paparazzi, aprovechando la oportunidad, haya conseguido imágenes exclusivas de Khan y Demet juntos, y las haya vendido a una agencia de noticias. Otra teoría, más conspirativa, es que la filtración haya sido orquestada por alguien cercano a ellos. Podría ser un amigo o un familiar, o incluso un miembro del equipo de trabajo. El objetivo en este caso sería generar expectación, despertar el interés del público y, de alguna manera, impulsar la carrera de ambos actores.
Por supuesto, también existe la posibilidad de que se trate de un error. Un descuido, una filtración accidental por parte de alguien que tenía acceso a las imágenes y vídeos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la filtración ha generado un gran revuelo mediático. Y esto inevitablemente ha tenido consecuencias para Kanye Demet. En primer lugar, ha afectado su privacidad. De repente sus vidas privadas han sido expuestas al escrutinio público. Sus movimientos, sus relaciones, sus emociones, todo es objeto de interés y de especulación. Esto puede ser muy difícil de manejar, especialmente para una persona que está acostumbrada a la vida bajo los focos. En segundo lugar, ha generado presión mediática. Los paparazzi los persiguen, los medios de comunicación los acosan con preguntas, los fans los esperan a la salida de sus casas o de sus trabajos. La presión es constante y puede ser muy agotadora. En tercer lugar, ha afectado su imagen pública. La filtración ha revelado una faceta más íntima de sus vidas, y esto puede cambiar la percepción que el público tiene de ellos. Algunas personas pueden sentirse decepcionadas, otras pueden sentirse curiosas, otras pueden sentirse invadidas. ¿Cómo están manejando Kanye Demet esta situación? Hasta el momento ambos han optado por la discreción. Han evitado hacer declaraciones públicas, y se han limitado a publicar mensajes ambiguos en sus redes sociales. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación. Algunos expertos en relaciones públicas sugieren que esta estrategia es la más adecuada. Al no hacer declaraciones, evitan alimentar el fuego mediático y, de alguna manera, protegen su privacidad. Otros expertos, sin embargo, creen que deberían haber hecho una declaración oficial. Una declaración que confirmara o negara la relación, y que les permitiera controlar la narrativa de la historia. ¿Qué es lo que realmente quieren Kanye Demet? ¿Quieren mantener su relación en secreto, o están dispuestos a hacerla pública? ¿Quieren vivir su amor a la sombra de los focos, o prefieren compartir su felicidad con el mundo? Estas son preguntas que solo ellos pueden responder. Pero, mientras tanto, podemos analizar las pistas que nos dan. Por ejemplo, la elección de los lugares donde se han reunido. La casa de verano de Demet, un lugar apartado, alejado de los focos. Esto sugiere que al menos al principio querían mantener su relación en secreto. Otro ejemplo, los mensajes que han publicado en sus redes sociales. Mensajes que, como ya hemos dicho, son ambiguos, pero que sugieren que están al tanto de lo que se está hablando. Pero quizás la pista más importante es el hecho de que hasta el momento no han negado la relación. Esto podría ser un indicio de que en realidad no les importa que el mundo se entere de lo que ocurre en sus vidas. ¿Qué pasará en el futuro? Es imposible saberlo con certeza. Pero podemos hacer algunas predicciones. Es probable que los paparazzi sigan persiguiéndolos. Es probable que los medios de comunicación sigan acosándolos con preguntas. Y es probable que los fans sigan especulando sobre su relación. Pero al final, la decisión de cómo manejar esta situación está en manos de Kanye Demet. Ellos son los que deciden si quieren mantener su relación en secreto, o si prefieren hacerla pública. Ellos son los que deciden cómo quieren vivir su amor. Y nosotros, como fans, solo podemos esperar y respetar sus decisiones. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo, de sus películas, de sus series. Podemos seguir admirando su talento, su belleza, su carisma. Y podemos seguir soñando con un final feliz para esta historia de amor. Pero volviendo a la noticia, y para añadir un poco más de sabor a la situación, quiero hablar de un elemento clave, la química entre Kanye Demet. Ya lo mencioné antes, pero es tan importante que merece un apartado especial. La química entre Kanyaman y Demet Özdemir en Erkencikus era, y es innegable. Era como un imán, una fuerza invisible que los atraía. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo irradiaba una conexión especial, una complicidad que trascendía la pantalla. Y no se trata solo de una buena actuación. Es algo más profundo, algo que se siente, algo que se percibe. Es como si, de alguna manera, estuvieran hechos el uno para el otro. Y es precisamente esa química la que ha alimentado los rumores y las especulaciones sobre una posible relación. Los fans que vieron esa conexión especial en la pantalla, siempre han soñado con la posibilidad de que el amor de la ficción se hiciera realidad. Y ahora, con las imágenes filtradas, ese sueño parece estar más cerca de hacerse realidad. Pero, ¿qué es la química?
¿Qué es lo que hace que dos personas se sientan atraídas entre sí? La química es una combinación de factores físicos, emocionales y mentales. Es la atracción física, la conexión emocional, la compatibilidad de personalidades y la conexión intelectual. Es una chispa, una magia, una energía que se produce entre dos personas. En el caso de Khan y Demet, la química era evidente. Se veía en la forma en que se miraban, en la forma en que se tocaban, en la forma en que se reían juntos. Se veía en la forma en que se entendían, en la forma en que se apoyaban, en la forma en que se hacían sentir bien. Y es precisamente esa química la que ha hecho que los fans se enamoren de ellos, y que ahora, con la noticia de su posible relación, estén tan emocionados. Pero, ¿es la química suficiente para construir una relación duradera? No necesariamente. La química es importante, pero no es el único factor. Para que una relación funcione, se necesita algo más. Se necesita confianza, respeto, comunicación, compromiso y amor. Pero si la química está presente, es un buen comienzo. Es el ingredient. Es secreto, la chispa que enciende la llama. Y en el caso de Khan y Demet, la química está presente. Y eso, sin duda, es una buena señal. Ahora, quiero abordar otro aspecto importante, la influencia de las redes sociales. Vivimos en un mundo digital, donde las redes sociales juegan un papel fundamental en nuestras vidas. Y en el caso de Khan Yaman y Demet Özdemir, las redes sociales han sido un arma de doble filo. Por un lado, han sido una herramienta para conectar con sus fans, para compartir sus proyectos, para expresar sus opiniones. Gracias a las redes sociales, han podido mantener una relación cercana con sus seguidores, y construir una comunidad de fans leales y apasionados. Pero por otro lado, las redes sociales también han sido un espacio donde la privacidad se ha visto comprometida. La filtración de las imágenes, por ejemplo, es un claro ejemplo de cómo las redes sociales pueden ser utilizadas para invadir la privacidad de las celebridades. Además, las redes sociales son un caldo de cultivo para los rumores, las especulaciones y los comentarios malintencionados. Los haters, los trolls y los críticos destructivos se esconden detrás de las pantallas y aprovechan las redes sociales para atacar a las celebridades. En el caso de Khan y Demet, las redes sociales han sido un espacio donde se ha debatido su relación. Los fans han expresado sus opiniones, han compartido sus fotos, han analizado cada detalle de sus publicaciones. Y por supuesto, no han faltado los comentarios malintencionados. Críticas, insultos, rumores falsos, acusaciones, las redes sociales han sido un campo de batalla para aquellos que quieren hacer daño a los actores. ¿Cómo están manejando Khan y Demet la influencia de las redes sociales? Hasta el momento han optado por la discreción. Han evitado responder a los comentarios malintencionados, y se han centrado en compartir contenido positivo. Han publicado fotos y vídeos de sus trabajos, de sus viajes, de sus amigos y familiares. Y han evitado entrar en polémicas. Pero al mismo tiempo son conscientes de la influencia de las redes sociales. Saben que sus publicaciones son vistas por millones de personas, y que sus palabras tienen un impacto en la vida de sus fans. Y por eso han aprendido a utilizar las redes sociales de forma inteligente y responsable. Han aprendido a proteger su privacidad, a evitar las polémicas, y a centrarse en lo positivo. Pero, ¿qué más podemos esperar? ¿Qué pasos podrían dar Khan y Demet en el futuro? En primer lugar, podrían decidir confirmar su relación. Podrían publicar una foto juntos, hacer una declaración oficial, o incluso conceder una entrevista. Esto sin duda sería un gran golpe para sus fans, y generaría aún más expectación. En segundo lugar, podrían decidir mantener su relación en secreto. Podrían seguir protegiendo su privacidad, y evitar exponerse al escrutinio público. En tercer lugar, podrían decidir dejar de trabajar juntos. Podrían tomar caminos separados, y concentrarse en sus carreras individuales. Esto sin duda sería una decepción para sus fans, pero podría ser lo mejor para su relación. Sea cual sea su decisión, lo importante es que sean felices. Que puedan vivir su amor libremente y sin presiones. Que puedan disfrutar de sus vidas y de sus carreras. Y nosotros como fans, solo podemos esperar y desearles lo mejor. Pero no nos quedemos solo en el terreno de las especulaciones. Profundicemos un poco más en las carreras individuales de Khan Yaman y Demet Özdemir. Ambos son talentosos y exitosos, y sus trayectorias profesionales merecen un análisis detallado.
Can Yaman. Can Yaman ha construido una exitosa carrera basada en su talento actoral, su carisma y su atractivo físico. Su ascenso a la fama fue meteórico, gracias a su papel protagónico en Erkénthicus. Inicios y primeros pasos. Can Yaman comenzó su carrera actoral en 2014 con un papel secundario en la serie Gonulillery. Continuó trabajando en otras series, pero fue Erkénthicus la que lo catapultó a la fama internacional. Erkénthicus y el éxito mundial. La serie, donde interpretó a Candy Beat, un fotógrafo publicitario carismático y aventurero, fue un éxito rotundo. La química con Demet Özdemir, quien interpretó a Sanemayden, la protagonista femenina, fue clave para el éxito de la serie. Erkénthicus fue vendida a numerosos países, lo que le valió a Can Yaman una gran legión de fans en todo el mundo. Proyectos posteriores y proyección internacional. Tras el éxito de Erkénthicus, Can Yaman ha participado en otros proyectos, incluyendo la serie By Jane. Además ha explorado oportunidades en el mercado internacional, participando en producciones en Italia, como la serie Viola come il mare. Su creciente popularidad le ha abierto las puertas a nuevos desafíos y colaboraciones. Imagen pública y contratos publicitarios. Can Yaman ha sido muy activo en las redes sociales, lo que le ha permitido conectar con sus fans y mantener su imagen pública. Su atractivo físico y su carisma lo han convertido en un embajador de marcas de renombre, lo que le ha asegurado ingresos adicionales y ha consolidado su posición en el mundo del espectáculo. Demet Özdemir. Demet Özdemir también ha logrado una exitosa carrera actoral, consolidándose como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Su trayectoria está marcada por su versatilidad, su belleza y su compromiso con su trabajo. Primeros pasos y reconocimiento. Demet Özdemir comenzó su carrera como bailarina, antes de incursionar en la actuación. Sus primeros papeles fueron en series juveniles, donde demostró su talento y su capacidad para conectar con el público. Erkénthicus y el gran salto a la fama. El papel de Sanemayden en Erkénthicus fue un punto de inflexión en su carrera. Su interpretación, llena de alegría y espontaneidad, cautivó a la audiencia y la convirtió en una estrella internacional. La química con Can Yaman fue fundamental para el éxito de la serie. Proyectos posteriores y versatilidad actoral. Tras el éxito de Erkénthicus, Demet Özdemir ha participado en otras series y películas, demostrando su versatilidad como actriz. Ha interpretado papeles dramáticos, comedias románticas y personajes históricos, lo que ha consolidado su posición en la industria. Imagen pública y proyectos comerciales. Demet Özdemir ha mantenido una imagen pública positiva, cercana a sus fans. Ha sido embajadora de diversas marcas, lo que le ha permitido diversificar sus ingresos y mantenerse relevante en el mundo del entretenimiento. Ambos, Can y Demet, han demostrado ser talentosos y trabajadores, y sus éxitos son el resultado de su dedicación y esfuerzo. Es natural que sus fans se pregunten si trabajarán juntos de nuevo, y el futuro promete muchas posibilidades para ambos. Y ahora, para cerrar con broche de oro, vamos a hablar sobre lo que los fans realmente quieren. El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir. Como hemos visto, la noticia de su posible relación ha desatado una ola de emoción y especulación. Los fans de Erkénthicus y en general, los seguidores de ambos actores, sueñan con verlos juntos, felices y enamorados. ¿Pero qué podría depararles el futuro? Confirmación de la relación. La opción más esperada por los fans es que confirmen su relación. Esto podría ser a través de una publicación en redes sociales, una entrevista, o simplemente apareciendo juntos en público. La confirmación oficial traería alegría a sus seguidores y cerraría el ciclo de especulaciones. Proyectos profesionales conjuntos. Muchos fans sueñan con verlos trabajar juntos de nuevo, ya sea en una serie, una película o incluso una campaña publicitaria. La química que demostraron en Erkénthicus es innegable y verlos juntos de nuevo sería un gran atractivo. Protección de su privacidad. Es posible que en lugar de confirmar la relación, decidan proteger su privacidad y mantener su relación en secreto.
Podrían optar por evitar declaraciones públicas y mantener sus vidas privadas alejadas de los focos. Adaptación a la vida pública si deciden hacer pública su relación, tendrán que adaptarse a la atención mediática y al escrutinio público constante. Esto podría ser un desafío, pero también podría fortalecer su vínculo. Un futuro incierto pero prometedor lo más importante es que sean felices y disfruten de sus vidas. El futuro de Can Yaman y de Method Demir está lleno de posibilidades, tanto en el ámbito personal como en el profesional. En conclusión, la noticia de Can Yaman y de Method Demir ha revolucionado el mundo del espectáculo. La intriga, la emoción y las especulaciones son inevitables. Sin embargo, lo más importante es respetar sus decisiones y desearles lo mejor. Y como siempre, los mantendré informados de todo lo que ocurra. No se pierdan los próximos vídeos. Suscríbanse al canal, activen la campanita y dejen sus comentarios. Nos vemos.